Bienvenidos a la hora siniestra, el espacio donde las sombras cobran vida, los susurros del viento revelan secretos olvidados y lo desconocido acecha en cada rincón oscuro. Prepárate para adentrarte en relatos que desafían la razón, donde cada historia te llevará al límite entre lo real y lo imposible. Aquí, en la hora siniestra, el miedo no es solo una emoción, es una presencia que te acompañará en cada episodio. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y permite que la oscuridad te envuelva, porque la hora ha llegado y no hay vuelta atrás. Esto es La Hora Siniestra, donde las leyendas viven y el miedo es real. Bienvenidos a La Hora Siniestra. Soy Fernando Avitia y esta noche les traigo un relato enviado por uno de nuestros oyentes, Jaime. Si disfrutas de relatos de misterio y terror, te invito a suscribirte. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para escuchar lo que sucede cuando te adentras en lo prohibido, en lo más profundo de la selva chiapaneca. Hace algunos años me enviaron a hacer mi servicio social como maestro en una pequeña comunidad cerca de Comitán, en Chiapas. El pueblo estaba completamente rodeado por la selva, aislado del resto del mundo por montañas. Era un lugar sereno, con casas de madera y techos de palma. Sin embargo, desde el primer momento sentí que había algo extraño en el ambiente. La jungla, con toda su belleza, tenía una sensación inquietante, como si guardara secretos que nadie quería revelar. Mi mejor amigo en el pueblo era Jacinto, un hombre mayor que conocía la selva mejor que nadie. Un día, mientras charlábamos, me habló de unas ruinas muy antiguas, ocultas en lo más profundo de la jungla. No eran conocidas por nadie fuera del pueblo, y solo los ancianos y brujos de la comunidad las visitaban en momentos especiales. «Puedo llevarte», me dijo Jacinto, con un tono serio, «pero debes tener mucho respeto. Esa es una tierra muy sagrada para nosotros». La advertencia me hizo pensar, pero la idea de ver un lugar tan misterioso despertó mi curiosidad. Le aseguré que sería respetuoso, y al día siguiente nos dirigimos hacia las ruinas. La única manera de llegar era a través de una zona pantanosa, inundada con aguas poco profundas, pero solo se podía cruzar en canoa. El agua estaba llena de raíces ocultas y vegetación flotante que hacía imposible caminar. Jacinto y yo tomamos una vieja canoa y comenzamos a remar. A medida que avanzábamos por el pantano, el ambiente se volvía más denso y sofocante, y el silencio de la jungla se hacía más profundo. Después de casi 2 horas, llegamos a un claro donde, oculta entre la vegetación, se levantaba una pirámide de piedra, erosionada por los siglos pero aún imponente. Al ver la pirámide, me sentí maravillado, como si fuera un explorador a lo Indiana Jones, descubriendo un lugar prohibido y poco conocido. Era difícil creer que estaba ante algo tan antiguo, una estructura que parecía pertenecer a otro tiempo. La idea de estar en un sitio tan sagrado y misterioso me emocionaba como nunca. A mi alrededor había terrazas cubiertas por la selva, con árboles y enredaderas abrazando las piedras. Entre las sombras podía ver monolitos esculpidos, casi ocultos bajo la vegetación, como guardianes ancestrales que habían permanecido en silencio durante siglos. A cada paso, la historia de este lugar parecía susurrarme al oído. Me sentía en un verdadero santuario olvidado. No pude contenerme y me aventuré a subir la pirámide más grande. La estructura estaba cubierta de raíces y musgo, lo que hacía que el ascenso fuera resbaladizo y peligroso, pero no me importaba. Cada vez que me detenía para tomar aire, miraba a mi alrededor, fascinado por el poder que emanaba de aquel lugar. La altura me ofrecía una vista única de las ruinas y la densa selva que lo rodeaba, cubriendo todo como un manto verde. Al llegar a la cima, me quedé sin aliento. Desde allí, el paisaje se extendía hacia el horizonte, y por un momento me sentí completamente desconectado del mundo moderno, como si hubiera viajado en el tiempo. Fue ahí, en lo más alto de la pirámide, donde noté algo diferente entre las piedras. Al acercarme, vi que una de las losas parecía estar ligeramente levantada. Me agaché y con un poco de esfuerzo desenterré una pequeña olla de barro sellada, medio cubierta de musgo y tierra. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué podría contener? ¿Un tesoro antiguo? Quizás. Decidí no decirle nada a Jacinto, que seguía abajo.
Volví a colocar la piedra encima de la olla y me prometí a mí mismo regresar más tarde, cuando pudiera explorar sin interrupciones. Cuando comencé a bajar de la pirámide, noté que Jacinto me miraba con el ceño fruncido, su rostro claramente molesto. Antes de que pudiera decir algo, se acercó a mí con pasos firmes. «No debiste haber subido», me dijo, sin ocultar su descontento. «Ese lugar es sagrado. Es un sitio al que solo los brujos y los ancianos tienen permitido acceder. Has faltado al respeto a la tierra». Sentí una mezcla de culpa y frustración. Yo solo quería explorar. No tenía la intención de ofender a nadie, pero claramente había roto una norma no escrita. Jacinto se mantuvo en silencio durante el resto del tiempo, y la sensación de haber cruzado una línea que no debía seguía pesándome mientras remábamos de regreso al pueblo. Esa noche apenas pude dormir. La expectativa de lo que podía haber dentro de la olla me mantenía despierto, pero la advertencia de Jacinto también me rondaba en la mente. A la mañana siguiente, tomé una canoa prestada y regresé a las ruinas por mi cuenta. Mientras remaba por la misma zona pantanosa, sentía una creciente inquietud, como si la jungla me observara. Cuando llegué, el lugar estaba igual de silencioso que el día anterior. Subí la pirámide otra vez, más rápido que antes, y me dirigí al nicho donde había dejado la olla. La saqué con cuidado y me senté bajo un árbol para abrirla. Rompí el sello con cuidado, esperando encontrar algún tipo de tesoro. Pero lo que descubrí fue una figura de piedra. Era una talla rudimentaria, pero perturbadora. Representaba una criatura híbrida, con cuerpo humanoide y cabeza de jaguar. Sus ojos estaban vacíos y sus manos terminaban en garras. Aunque no era lo que esperaba, la figura tenía algo que me atraía. Decidí llevármela conmigo, sin pensar en las consecuencias. Esa misma noche comenzaron los sueños. Me encontraba solo, caminando por la misma jungla que rodeaba las ruinas, pero todo era distinto. No había sonido, ni siquiera el habitual zumbido de los insectos o el susurro del viento entre las hojas. El silencio era absoluto, opresivo. En el sueño, la selva parecía más densa, como si la vegetación intentara atraparme, y sentía una constante sensación de ser observado. No podía ver qué o quién me vigilaba, pero la presencia era innegable. En el centro de ese paisaje onírico, siempre terminaba frente a la pirámide. No era la misma que había visitado durante el día, sino una versión más oscura, más grande, casi viva, con las piedras pulsando al ritmo de mi propio corazón. En la cima de la pirámide, la figura que había encontrado, esa criatura con cabeza de jaguar y ojos vacíos, parecía estar esperando, mirándome desde arriba. Intentaba moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si algo invisible me sujetara, y entonces el silencio se rompía. Un rugido, profundo y primitivo, resonaba desde lo alto. Me desperté y no podía moverme. Estaba cataléptico y entre la oscuridad pude ver una figura que me observaba. Intentaba gritar, pero no podía. La figura se acercó lentamente y vi que era la misma que había encontrado, pero ahora estaba viva, frente a mí. Extendió sus garras hacia mi pecho y me rasguñó. Sentí el dolor intenso como si hubiera sido real. Desperté aterrado, incapaz de procesar lo que había sucedido. Luego de un rato volví a dormirme, pero antes encendí una veladora y recé un Padre Nuestro. Al día siguiente, mientras me bañaba, noté algo que me dejó paralizado. Tenía el pecho rasguñado. Casi me muero del susto al verme frente al espejo. No había sido un sueño. Con el miedo apoderándose de mí, volví a buscar a Jacinto. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se llenó de preocupación. Sabía que lo que había desatado era demasiado grande para manejarlo solo. «Nuestros ancestros no olvidan tan fácil», me dijo Jacinto. «Lo que despertaste allá arriba no es algo que se pueda borrar solo devolviendo la figura. De alguna manera, ahora eres parte de ese lugar. Decidí que no podía enfrentar esto solo». Jacinto llamó a 2 brujos del pueblo, hombres de aspecto severo y sabiduría ancestral. Me llevarían de vuelta a la pirámide. Partimos temprano al día siguiente, y mientras remábamos, los brujos comenzaron a cantar oraciones en su lengua, tratando de apaciguar al espíritu que me perseguía. El aire se sentía pesado, como si la jungla misma supiera lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos, los brujos me dieron una infusión de hierbas para beber. Sabía amarga y extraña, pero sentí que algo en mi interior comenzaba a cambiar.
Subí los escalones de la pirámide, mareado, con una sensación de malestar que me envolvía. Algo no estaba bien. El mundo parecía desvanecerse a mi alrededor, y mientras los cánticos de los brujos resonaban en el aire, escuché tambores y flautas, creando una escena irreal. Sabía lo que debía hacer. Metí la figura de vuelta en la olla y la cerré de inmediato. En cuanto lo hice, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera existido, pero no supe más de lo que pasó después. Desperté en la canoa de regreso, con Jacinto a mi lado. Me miraba en silencio, sus ojos llenos de preocupación. «Lo conseguiste», me dijo finalmente, pero no sin dejar su marca. Terminé mi servicio en aquella comunidad y regresé a la Ciudad de México, esperando dejar atrás lo ocurrido en la selva. Al principio, me convencí de que todo había terminado, que lo que pasó en la pirámide había quedado enterrado con la figura. Pero, tal como Jacinto me advirtió, algo quedó. No tardé mucho en darme cuenta de que aquello que desperté en la selva no se había ido por completo. Algo oscuro seguía conmigo, acechando en las sombras de mi vida cotidiana. He acudido con brujos, chamanes, sacerdotes, y nada ha funcionado. Todos intentaron diferentes rituales, pero la presencia nunca desapareció. Lo único que realmente me ha ayudado ha sido mi psicóloga, quien me dijo que dejara de darle importancia, que lo ignorara. Me aconsejó que no lo alimentara con miedo, y aunque no es fácil, debo admitir que ha sido lo único que ha hecho que la presencia pierda fuerza. Así termina otro relato en La Hora Siniestra. Gracias a todos nuestros oyentes y suscriptores por acompañarnos. Recuerda que puedes enviarnos tus propias historias de terror para compartirlas aquí. No olvides suscribirte y compartir este episodio. Soy Fernando Avitia. Hasta la próxima noche. Que descanses, si puedes.